Bienvenidos al canal David Roll y a la línea de reproducción política para extraterrestres. Esta es nuestra tercera entrega, el tercer programa, sobre el Estado, sobre dónde surgió el Estado, de cuestiones que muy pocos conocen o recuerdan. En el primer programa decíamos que a pesar de que la paz de Westfalia era vista como el surgimiento del Estado moderno, y otros acontecimientos como el imperio de Luis XIV, o digamos el reino francés de Luis XIV, lo cierto es que el Estado que hoy rige el mundo y que hoy en día decide cerrar fronteras y luchar contra la epidemia y todo, pues se fue forjando con los siglos y realmente con los milenios. Decíamos en el primer programa que había que hablar pues, de los primeros reinos hace 5.000 años, después del imperios acadio, sirio, babilónico, sobre todo persa, eh, Grecia, Roma, los fenicios y lo que pasó pues en la Edad Media y más adelante en el Renacimiento hasta llegar pues a la concepción moderna de la que se habla a partir de los años 1700 en caso de Francia y otras fechas en diversos países europeos y cómo se difundió la democracia por el mundo y prácticamente la mitad del mundo pues puede decir hoy en día que es democrático. Pero decíamos en el segundo programa que además estaba el elemento místico, que la religión, a pesar de lo que se piensa por la secularización del Estado y de la propia ciencia, tuvo mucho que ver en eso y mencionábamos a varias personas. Mencionábamos a Akenatón por allá en 1353, que fue el primer faraón que habló de un Dios único. Por supuesto a Abraham, de la Biblia eh, judío-cristiana y musulmana, que tuvo la experiencia mística de hablar con Dios. Y mencionábamos también a Moisés, por supuesto, en su momento a San Pablo, a Constantino, y cómo estas experiencias místicas pues contribuyeron a la formación de lo que sería pues el mundo político durante varios milenios. Estábamos hablando la vez pasada del fin de la Edad Media. La Edad Media empieza del fin de la Edad Antigua y comienzo de la Edad Media empieza, la Edad Antigua termina en el 476 con la caída del Imperio Romano y un tiempo después, en el 547, hay una persona que se vuelve monje, en principio se va, pues vive en ese mundo de decadencia de la caída del Imperio Romano y ve que lo material no es importante sino lo espiritual y en su experiencia mística pues se va a una cueva en las afueras de Roma, en Subiaco, tiene toda una experiencia mística de revelación y decide fundar la orden benedictina. La orden benedictina es un poco la que gestiona la mística que existía en Oriente, que era una mística más individual, más estilo así San Antonio en esa lucha, el desierto contra el diablo y cosas de estas, algo más colectivo, más romano. San Benito se inventa esta regla por supuesto era una época que había mucha guerra, era una época de bárbaros, por decir algo, que los bárbaros habían invadido y destruido el imperio. Entonces, si usted lee en la regla de San Benito, pues dice que hay que dormir sin la espada, que hay que dormir con ropa, una cantidad de cuestiones, evitando pues que se difundiera, digamos, el caos dentro de un monasterio. Ustedes que están ahora encerrados saben lo fácil que es un grupo de personas encerradas, pues crear conflictos. Imagínense un montón de hombres en esa época tan difícil. Entonces la regla de San Benito logra la creación no solamente de muchos monasterios, su idea era ora et labora, yo rezo y hago cosas. Si ustedes algún día van a un monasterio benedictino o inspirado en ellos, van a ver que a las 4 de la mañana se tienen que levantar a unas oraciones, después el desayuno, después hay otro rezo, después hay lección divina, que es lectura de la Biblia, después hay la misa, después hay otro rezo y así se pasa todo el día. Y el tiempo libre que les quedaban lo utilizaban los monjes
en reproducir libros. Entonces, de alguna forma, los libros de la Edad Antigua que se perdieron pues en esa Edad Media fueron recuperados por los monjes. Pero no le hemos hecho suficiente homenaje a otro gran líder que es Mahoma. Mahoma nace también en el año 570 después de Cristo, o sea, después de la caída del Imperio Romano. Y Mahoma también tiene una experiencia mística. Por supuesto, pues cada religión verá quién cree en ella o quién no cree según sus creencias, pero para los musulmanes Dios no solamente habla con Mahoma y le dicta no solo como a Moisés 10 mandamientos, sino el Corán entero. Y Mahoma pues transforma cuando estaba en crisis el mundo occidental, digamos ese mundo oriental, ese mundo de lo que es Oriente Próximo, estaba en todo su fulgor. Ellos recuperan toda la literatura que se había perdido, la filosofía. Ellos no peleaban con la ciencia, sino que la unían con la religión y pudieron en ese sentido estos musulmanes, pues como todos sabemos, crear todo un mundo fantástico mientras que Europa estaba en decadencia y recuperar de la antigüedad esos textos. Así pues que tenemos a San Benito que influyó políticamente en la construcción de Europa, aunque ese no fuera su propósito. Y en esa misma época, la Edad Media, pues tenemos a Mahoma que hace una gran expansión, que llegan a ser dueños de muchas partes. Como todos saben, los musulmanes están divididos entre chiitas y sunitas, y eso es una cuestión que en algún momento podemos hablar, porque digamos que Mahoma es importante en la medida en que une lo religioso con lo político. Las conquistas de Mahoma son conquistas políticas, pero conquistas políticas para ser fieles, cosa que también se había dado, por supuesto, en el mundo del cristianismo, especialmente pues en diferentes momentos de la expansión. Así pues, no solo tenemos a Akenatón, a Abraham, a San Benito, a Mahoma, sino que aparece un personaje ya cuando acaba la Edad Media, aparece un personaje importante. Piensen ustedes que la Edad Media acaba justamente con la caída del Imperio Romano de Oriente, que quedaba en lo que hoy es Estambul. De hecho, este libro, que ahora lo presentaron Bethany Hughes en la feria del Hay Festival, habla sobre eso, sobre cómo Estambul era esa ciudad de los tres nombres. Pues bien, Estambul cae en el 453 y en esa época aparece también, un poco antes, un poco después, aparece nace un personaje que transformará definitivamente la política mundial. Y ese personaje es Martín Lutero. Este libro también fue presentado ahora en la última feria del libro, fue promocionado en la última feria del libro de Bogotá y de Medellín. Martín Lutero también tiene una experiencia mística y de eso es justamente lo que vamos a hablar hoy. Martín Lutero está sentado al lado de un amigo de él, cae un rayo, el rayo hace que muera el amigo de él y él siente que ese es un llamado de Dios y él no solamente se va de monje, sino que se va para una orden muy estricta y en esa orden estricta pues se vuelve, digamos, un gran místico. Lo premian un día enviándolo a Roma. En Roma ve la decadencia en que estaba la iglesia cristiana, que está tan bien descrita pues en el libro del antioqueño Vallejo sobre esa iglesia, el libro con esa palabra que prefiero no mencionar. Y Lutero cambia el mundo porque se da cuenta que el Papa y la Iglesia Católica están en crisis. Él cree realmente que el cristianismo debe tener como otra visión, así que intenta cambiar la iglesia y cuando no logra cambiarla, pues finalmente se crea como una disidencia. Como todos sabemos, hay guerras. Pero aquí el tema más importante es el tema teológico. Resulta que Lutero, para poder quitar el poder político al Papa, que tenía que decir que el Papa no era el representante de Dios en la tierra, tenía que decir que tenía que haber una libre interpretación de la Biblia, por supuesto. Esa es la época de la imprenta, eso lo facilita, pero sobre todo tenía que cuestionarlo teológicamente. Los católicos siempre hemos sido educados pensando que uno se salva por las obras,
y como el Papa vendía la absolución a los que pecaban a través de las indulgencias, era un poco el urbanizador pirata del cielo, pues Lutero lo que dice es, tenemos que diferenciar el poder político del poder religioso. Y si lo diferenciamos, vamos a llegar a algo que sea pues algo bueno para la religión. Sin embargo, hizo algo bueno para el Estado. Esa división entre el poder político y el poder religioso es lo que hizo que apareciera con más fuerza después el Estado moderno y los estados democráticos después además fueran seculares. Pero ¿cómo lo hizo Lutero? Lutero lo que dijo es que no nos salvábamos por las obras, que por supuesto Dios es omnipotente y Él decide quién se salva y no se salva, hay una predestinación, y en esa predestinación las obras, hay que hacer las obras bien, pero Dios juzgará y no hay lugar a indulgencias. Así pues, mm, el cristianismo, digamos, se divide y la idea de Jesús pues ya pertenece a muchas religiones. De hecho, hay un libro muy interesante de Joseph Imbash. Este libro se llama ¿De quién es Jesús? ¿De quién es Jesús? Es decir, si Jesús es judío, si es cristiano o si es musulmán. Pero definitivamente el cristianismo ya dividido, ya con protestantes y católicos que entra en guerras, llega un momento en que se unifica en una concepción y es que es bueno separar la iglesia del Estado. Y ya cuando para los años de Luis XIV el Estado empieza a consolidarse como una opción política, pues empieza a ver la rivalidad con la iglesia. Recuerden ustedes los tres mosqueteros, que Richelieu es el cardenal y los tres mosqueteros están con el rey. Empieza a ver toda esta figura. Así que finalmente es el Martín Lutero el que transforma la concepción de lo que es lo político diferenciado de lo religioso. Hay otras concepciones, digamos, que no lo hacen. A nosotros nos extraña que en este mundo de los musulmanes, pues lo político y lo religioso esté como unido. De hecho, que en algunas partes la propia norma religiosa es la constitución. Sin embargo, hay un ejemplo muy importante que son los turcos. Los turcos también hicieron esa transición. Los turcos decidieron en la época de Ataturk, a principios del siglo pasado, cuando la caída del imperio turco, Kamil Amal Ataturk rescata a los turcos, pero tratan de hacer como una modernización y ellos que tienen su constitución, tienen su democracia, diferencian la iglesia del Estado, pero se mantienen siendo bastante creyentes en ese sentido. Por supuesto, nosotros tenemos, además de estos, de Lutero, tenemos que hablar de Calvino. Calvino, en un momento dado, es el que le dice a la gente cómo es que uno puede salvarse o saber si está salvado, porque uno no se salva, sino que Dios decide. Y él habla ya de una fórmula para ver esa predestinación. Que uno está salvado, dice él, si es próspero. Y como en ese momento, digamos, la economía burguesa estaba teniendo fuerza, era próspero el que fuera rico. Así pues, la idea que dice este autor, pues, tan conocido, Max Weber, en el libro Ética protestante y espíritu del capitalismo, es que no solamente del protestantismo salió la diferencia entre el Estado y el Estado y el poder religioso, sino que en este momento también aparece la diferenciación muy clara del mundo capitalista y el mundo no capitalista. Es decir, que el capitalismo empezó por eso, porque como era bueno ser rico, porque si uno era rico podía ser salvado, era que significaba que Dios lo había salvado, pues eso fomentó el protestantismo. De hecho, Alfonso López Miquelsen tiene un libro muy interesante que se llama La moral protestante de los antioqueños, y ella explica cómo esa idea que los antioqueños tenemos, pues digamos, de la religión, de la familia, de la prosperidad, es muy luterana, aunque no tenga orígenes allí, es puritana, y hace también que los negocios hayan tenido como cierto énfasis. Lo cierto es que Lutero transforma, Calvino transforma, Lutero tiene su experiencia mística, Calvino también,
y vamos a encontrar pues muchas experiencias de este estilo hasta esa época. Podemos decir que el Estado que tenemos hoy en los 2020, en esta época de la lucha contra el coronavirus, es un Estado que se forjó desde hace 5.000 años a partir de experiencias, de revoluciones, a partir, por supuesto, de liderazgos, a partir de guerras, a partir de producciones intelectuales como el derecho o como la filosofía con los griegos o como la idea del bien y del mal en los persas, con personas magníficas como Claudio, el emperador, digamos, de las políticas públicas, con todo el proceso que se dio en el Renacimiento de rescatar la Edad Antigua, con toda esa modernidad, también por supuesto con el Tratado de Westfalia, que es pues, la explicación clásica, con Luis XIV, pero a eso le tenemos que agregar los elementos religiosos. Tenemos que saber que la historia del mundo, como decía el texto de Aslan, es una historia de religión, y si no entendemos la religión va a ser muy difícil que entendamos la política. Por supuesto, contemporáneamente vamos a encontrar todavía derivaciones políticas importantes, discusiones, hay partidos que son partidos inspirados digamos, en ideas religiosas o que no son seculares, que son seculares y otros que no son seculares. Existen diferencias, hay discusiones grandes en países de todo tipo, tanto pobres como ricos, pero la religión está ahí. En este programa no hemos podido hablar de otras experiencias religiosas que también tuvieron incidencia política, como el caso del budismo, que influyó mucho en el emperador Asoka, y de otras experiencias místicas en la India también, que dieron lugar a cambios importantes y más modernamente pues lo que sabemos del Dalai Lama y del Tíbet y cómo el budismo y este líder budista se volvió pues en su lucha por la autonomía del Tíbet también en un líder político y religioso a la vez. Pero eso ya es, digamos, historia contemporánea. Lo que aquí he querido insistir es que leyendo la Biblia, leyendo estos autores, mirando quién fue San Benito, quién fue Mahoma, quién fue Lutero, quién fue Akenatón, quién fue Abraham, quién fue Calvino, Zwinglio y otros líderes religiosos que tuvieron incidencia política, podemos entender mucho más la política, podemos entender el Estado. En un próximo programa vamos a hablar de lo que es las religiones en otras partes del mundo, cómo incidieron en la política, por supuesto, pero también queremos insistir en que el tema religioso no se agotó con el advenimiento del racionalismo del siglo XIX. Hoy en día las estadísticas nos dicen que de 7.000 millones de personas que existen en el mundo, unos 6.000 millones creen que existe una vida más allá de la vida, o por lo menos una vida paralela o una existencia sobrenatural paralela. Estamos hablando de que solamente 1.000 millones, según las estadísticas pues, que se han escuchado, son, digamos, agnósticos o ateos o que creen. Entonces, es muy probable que la religión siga incidiendo. Si 6.000 millones de personas siguen pensando que existe un mundo paralelo, no solamente estamos hablando de la religión como parte de la historia de la humanidad, de esos primeros hombres que eran animistas, después con dioses como la lluvia, después con dioses de los estados, después con dioses únicos y después con esa idea pues ya cristiana y después protestante, sino que hoy en día sigue siendo influyente. O sea, si dijéramos que solamente 1.000 millones de personas creen y 6.000 millones no, pues no tendría trascendencia, pero la verdad la va a tener, y por esto estos antecedentes son importantes. Los invitamos al siguiente programa de Política para Extraterrestres dentro de este canal de YouTube, David Roll, y por supuesto les pedimos que le pongan el like, que se suscriban y que lo difundan.